Bueno, ya hemos visto el concepto de centro de masas, pero uno puede estar pensando, bueno, ¿y esto para qué? O sea, realmente, ¿qué me aporta a mí en la vida el centro de masas? Bueno, pues en este vídeo vamos a ver por qué es tan importante. Imaginaos un sistema de ecuaciones, ¿no? Se llamará esto masa 1 y a esto masa 2. ¿Vale? Normalmente, cuando hacemos el diagrama del cuerpo libre, lo que hacemos es aislarlo, es decir, solo nos fijamos en lo que le pasa a este, y diríamos algo así como fuerza de 1 sobre 2, o sobre 2 sobre 1, mejor dicho, más fuerza 1 debido a factores externos, igual a masa 1 por aceleración 1. Y para este objeto diríamos fuerza sobre 2 debida a 1, más fuerza sobre 2 de agentes externos, igual a m2 por a2. ¿Vale? Bien, si yo sumo estas dos ecuaciones, ¿vale? Lo que tengo es lo siguiente. Por un lado, por la ley de acción y reacción, F12 es menos F21, así que estas dos se cancelarían. Y lo que tengo es la suma de todas las fuerzas externas, porque las internas se me van a cancelar. ¿De acuerdo? Así que la gracia de clasificar fuerzas en internas y externas es que ahora cuando tenemos esta combinación, esta agregación de todo lo que le pasa al sistema, solo aparecen las fuerzas externas. Así que bueno, tenemos este importante resultado, y es que la resultante de todas las fuerzas sobre un sistema es igual a la resultante de las fuerzas externas. Bien, otra idea importante. Si sumamos las ecuaciones, también fijaos que nos quedaba m1 por a1, m2 por a2, etc. ¿Vale? Así que también podemos decir que la suma de las fuerzas resultantes es igual a la suma de cada aceleración por su masa. Pero si os fijáis, de la definición de centro de masa, si yo derivo esta ecuación con respecto al tiempo dos veces, tengo la derivada de la posición, una vez me daría la velocidad y otra vez me daría la aceleración. Así que igual que definimos la posición del centro de masa, podemos definir sencillamente la aceleración del centro de masa. Y llegamos al segundo resultado importante del vídeo, y es la suma de todas las fuerzas habidas y por haber sobre un sistema, ¿de acuerdo?, es igual al de las fuerzas externas. Y eso se traduce en crear una aceleración al centro de masas, ¿vale?, proporcional a la masa total. Esta m, recordad que es la suma de todas las masas sobre el sistema. Vamos a hacer un ejemplillo sencillo. ¿Vale? Imaginaos uno de estos clásicos. Tenemos dos masas, M1 y M2. ¿De acuerdo? Vamos a tirar de la de arriba con una fuerza externa F. ¿De acuerdo? Luego le llamaré F simplemente. Y vamos a suponer que aquí tenemos cierto rozamiento, cinético o estático, ¿vale? En principio nos da igual. Bien, bueno, pues si tratamos esto como un sistema, ¿vale? Fijaos que del DCL de cada uno, yo aquí tendría la fuerza externa y aquí tendría la fuerza de rozamiento. Y luego, por supuesto, la normal y el peso. Y sobre el de abajo, yo tendré la normal que hacíamos arriba, con acción y reacción, el rozamiento, que en este caso va hacia la derecha, porque es el mismo que este, cambiado de signo, y luego tendremos la normal con el suelo y el propio peso del objeto. ¿Vale? Entonces, esta y esta son fuerzas internas, ¿de acuerdo? Esta, que es con el suelo, las dos gravedades, y esta fuerza externa son fuerzas externas, ¿de acuerdo? Así que si tratamos esto como un sistema, con una masa total m igual a m1 más m2, tendríamos en el eje x suma de fuerzas externas, que es la resultante de todas las fuerzas, pues simplemente F, igual a masa total por aceleración del centro de masa en el eje X. Y en el eje Y tendremos suma de todas las fuerzas externas, que es la normal con el suelo, menos los dos pesos, igual a masa por aceleración vertical del centro de masa. ¿Vale? Bien, sabemos que el movimiento es rectilíneo uniforme, así que esto es cero, y tenemos que la normal del suelo es, pues realmente está sujetando un peso, ¿de acuerdo?, porque no hay más fuerzas verticales, que es el peso de la masa total. Y de la otra ecuación tenemos que la fuerza externa, la fuerza externa se transforma en acelerar el centro de masa. Y fijaos que esto lo podemos aprender sin necesidad de saber si el rozamiento es estático o cinético. ¿Cuál es la diferencia? Si el rozamiento es estático, se cumple que la aceleración relativa de 1 respecto a 2 es 0. Por tanto, la aceleración de 1 es igual a la aceleración de 2 y coincide con la del centro de masa, con lo cual ya tendríamos el problema resuelto. ¿Vale? Ya sabríamos que estas salen F partido por la masa total. ¿Vale? Si el rozamiento es cinético, pues mala suerte, porque ya hay movimiento relativo,
esto es distinto de 0, A sub 1 es distinto de A sub 2, que a su vez es distinto de la aceleración del centro de masas. Por tanto, bueno, con esto aprendemos cómo se mueve el centro de masas, pero seguimos sin saber cómo se mueve cada uno. Por eso todo lo que hemos aprendido sigue siendo útil, ¿de acuerdo? Cuando queremos conocer detalles específicos de cada una de las masas. Bien, relacionado con esto es el concepto de cantidad de movimiento o momento lineal, que para una masa se define como m por v y para un sistema pues será la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Entonces, si derivamos esto y suponemos que la masa es constante, eso es muy importante, si la masa es constante, no pierde masa por el camino, entonces la derivada de la cantidad de movimiento es masa por aceleración. Por tanto, también podemos escribir que la fuerza resultante sobre un sistema es la variación de la cantidad de movimiento del sistema. El año que viene en mecánica de fluidos veréis que esto no es cierto porque habrá líquido que entra y sale del sistema o gas, ¿vale? Por tanto, esto no se cumple. Pero en mecánica de este año no vamos a considerar ningún caso en el que no se cumpla que la masa es constante, ¿vale? Bien. Una vez más, si volvemos a nuestra definición de centro de masa, recordad que teníamos que la posición del centro de masa, vamos a ponerlo con vectores, R del centro de masa multiplicado por la masa total es R1 por M1 más R2 por M2. Si yo hago la derivada con respecto al tiempo, tengo M1 por V1 más M2 por V2 es igual a masa total por la velocidad del centro de masa. Y a esto le vamos a llamar la cantidad de movimiento o el momento lineal total del sistema, ¿vale? Como veis aquí. Así que una manera rápida de calcular velocidades del centro de masa es a través también de las cantidades de movimiento. Bueno, esto en realidad simplemente es una definición, pero ahora es donde viene lo fascinante. Como hemos dicho, la suma de fuerzas total sobre un sistema solo se debe a las fuerzas externas. Por tanto, esto se cumple para la cantidad de movimiento en cualquier dirección. Y en particular para un cierto eje U, que puede ser el eje X, o puede ser el eje Y, o puede ser el eje tangente, o puede ser el eje normal. ¿De acuerdo? Pero si da la casualidad de que la suma de fuerzas en una cierta dirección es cero, entonces la derivada de P es constante, es cero, perdón, por tanto P es constante. Así que, si la suma de fuerzas externas en una cierta dirección U es cero, entonces decimos que P en esa dirección se conserva. ¿Y eso qué significa? Que PU en t igual a 0 es igual a PU en cualquier tiempo que nos dé la gana. Y eso nos va a dar una bonita relación en algunos casos que nos permite obtener conexiones entre velocidades de distintos objetos. Aquí tenéis un ejemplo que me encanta, de Tipler. Aquí tenemos dos fichitas de estas de hockey que van sobre una superficie esta que tiene chorritos de aire. Podemos suponer que el chorrito de aire mantiene levitando al objeto y que el rozamiento es muy pequeño. Es decir, podemos suponer que la suma de fuerzas en el plano es prácticamente cero. Por tanto, la cantidad de movimiento en el plano es constante, se conserva, ¿vale? Entonces, esto que estamos pintando aquí, estas líneas, estos puntos rojos, es el movimiento del centro de masa. O sea, realmente la cantidad de movimiento del centro de masa, o si queréis la propia velocidad del centro de masa, que es un vector, bueno, pues se va a mover en línea recta, ¿vale? Y en cada punto, eso se podría calcular también a partir de esa expresión que nos dice que la velocidad del centro de masa pues es m1v1, vector, más m2v2 partido por m1 más m2. Y es lo que tenéis aquí en amarillo. Esta pesa 543 gramos, esta 209, ¿vale? Así que fijaos que el centro de masa está más pegadito a la grande, porque pesa más, y cuando empujo una contra la otra, yo puedo ir recalculando en cada instante la posición del centro de masa, y entonces veo que esta colisión, fijaos que aquí hay un choque, esto va a ser un choque interno, va a haber una normal entre ellos, pero eso es una fuerza interna, y las que importan son las fuerzas externas, ¿vale? Externas en el plano. Por tanto, como podéis ver, bueno, pues esto viaja en línea recta como si no se enterase de nada en la vida. ¿Por qué? Porque al no haber fuerzas, pues ese vector P, que inicialmente era así, pues va a ser así hasta el fin de los días. ¿Vale? Así que veis que es un ejemplo bastante bonito. Bien, y terminamos este vídeo con esa nueva información. A partir de ahora, cualquier problema de mecánica, en general, salvo que sea muy evidente, yo lo voy a resolver siguiendo estos 6 pasos, ¿vale? Las 6 nobles verdades. Primero empezaremos siempre con el DCL y luego clasificaremos las fuerzas. Y aquí veis lo importante que es clasificar, ¿vale? Porque no solo nos importa, como antes,
el que sean conservativas o no conservativas, sino el que sean internas o externas, es importante también no solo para los trabajos, sino también para la cantidad de movimiento. El segundo paso, como siempre, pues va a ser elegir unos ejes inteligentes y luego, si nos piden calcular aceleraciones, para cada eje, pues calcular la ley de Newton. El tercer paso, como siempre, nos preguntaremos qué pasa con el rozamiento. Y veis que tenemos los tres sabores, esto no ha cambiado ya, no va a cambiar nunca, que es el rozamiento estático general, en el que sabemos que el rozamiento es una incógnita, no sabemos cuánto vale, y sabemos que las aceleraciones relativas son cero. El estático crítico o máximo, en el que el rozamiento cumple, que es muy estático por la normal, y esto sigue siendo válido, es decir, no hay aceleraciones relativas. O la fuerza de rozamiento cinética, en cuyo caso sí que hay aceleración relativa entre los dos objetos, pero la fuerza de rozamiento es muy sencilla porque es muy cinético por la normal. En el punto 4, como siempre, hablaremos de trabajo y energía, y ya hemos visto la expresión general. El trabajo de las fuerzas internas no conservativas más el trabajo de las fuerzas externas no conservativas se invierte en modificar la energía mecánica del sistema. Y aquí entramos ya con nuestro nuevo amigo, y es, si se cumple que la suma de fuerzas externas en una cierta dirección es cero, entonces la cantidad de movimiento en esa dirección es constante, se conserva. Y esto nos va a venir bien porque nos va a dar una relación entre cada una de las masas que entran dentro de esta suma, ¿vale?, que conforma, digamos, esa cantidad de movimiento. Y el último paso, como siempre, si tenemos ligaduras, pues utilizaremos la idea de que la longitud de la cuerda es constante para relacionar la cinemática, y luego tenemos la propia cinemática, ¿vale?, que nos lleva al tema 1 con esa conexión entre velocidades y aceleraciones, o al movimiento circular, ¿vale?, en el que trabajamos con arcos, ángulos y tenemos además esa aceleración normal que vale v cuadrado partido por r u omega cuadrado por r, o en ocasiones tenemos que trabajar con relativo, en cuyo caso tendremos esta expresión general en la que podemos relacionar aceleraciones absolutas con aceleraciones relativas de un sistema visto desde otro. Como digo, con esta transparencia tenéis en la mano cualquier problema de mecánica de la partícula. Cuando veamos sólido rígido, vamos a modificar este piso y un poquito este piso, pero todo lo demás sigue siendo válido. O sea que ya digo que este diagrama nos permite resolver cualquier problema de mecánica.